Estimados estudiantes, continuando con la quinta unidad de procesamiento de la leche, vamos a seguir con aspectos de tecnología aplicada a la leche. Para ello vamos a estudiar las operaciones de mantenimiento, limpieza y estandarización de la leche, además de la operación de pasteurización y de homogenización, que son fundamentales para asegurar la calidad de la leche ya empacada y con mínimo procesamiento. Inmediatamente que se ha realizado la ordeña de la vaca, o si sea manual o mecánica, se tiene que llevar a cabo la operación de enfriamiento. Entonces, antes de que llegue la leche a la planta de procesamiento, existen algunas instalaciones que son centros de acopio, en los cuales la leche se puede enfriar hasta una temperatura baja, lo suficiente como aproximadamente 4 grados Celsius. En la figura se observa que el rango está entre 4 a 6 grados Celsius, obviamente que la temperatura deseada es en torno de los 4 grados. Si se dispone de agua fría natural, se puede utilizar directamente para realizar el preenfriamiento tras la pasteurización. O bien, como mostrado en la figura, se puede utilizar un intercambio de calor de placas para realizar en las placas el enfriamiento. La leche cruda sin tratar se almacena en grandes silos que pueden tener capacidades entre 25.000 y 100.000 litros. Puede también haber depósitos menores. En el caso de lo que se observa en la figura, se observa un tanque de almacenamiento que cuenta con un sistema de agitación. Está una boca de registro que también se le conoce como boca de hombre. Tienen un indicador de temperatura y medidores de nivel. Una vez que es necesario estar monitoreando si el tanque ya alcanzó el nivel de llenado o si el tanque está quedando vacío. Ahora bien, en el caso de la agitación se realiza para evitar la separación de la nata por gravedad. Además de esto, te permite mantener una temperatura homogénea a lo largo de todo el cuerpo del tanque. Vamos a hablar del proceso de bactofugación. La bactofugación es un proceso de centrifugación. En este proceso de centrifugación lo que se necesita entonces es una centrífuga. La centrífuga va a constar de un rotor sólido que tiene boquillas en la parte superior e inferior. Tenemos las boquillas. En la parte inferior va a estar siendo alimentada la leche. Luego comienza a ser aplicada la fuerza centrífuga y separa los sólidos de la leche. La leche ya limpia es empujada hacia la parte superior donde se descarga. Las bactofugadoras como tal entonces se han desarrollado para mejorar la calidad de la leche, pero en general mantienen esa calidad de la leche comercial. Se utiliza para mejorar la calidad bacteriológica de la leche destinada a la fabricación de otros productos, como en el caso del queso, la leche en polvo y suero para alimentos infantiles. Elimina en general microorganismos que no se eliminaron en la clarificación. En temperaturas, por ejemplo, en las centrífugas, si la leche es introducida a temperaturas entre 73.75 grados Celsius, se eliminan aproximadamente 99.5% de las células microbianas. El otro aspecto que hay que agregar es que si se pueden ubicar una serie de dos bactofugadoras y la segunda termina de eliminar el 90% de los microorganismos que escaparon a la primera bactofugación. Para darle valor agregado a la leche se realiza la operación de descremado o desnatado. De esta manera se puede obtener en una línea la nata y en la otra línea tener una leche semidescremada o totalmente descremada. En esta operación de descremado básicamente consiste en remover parcialmente la grasa de la leche. Esto se puede realizar por diferencia de gravedad utilizando un tazón para retirar la nata superficial o bien utilizando una centrífuga como la que aparece en la figura a nivel semi-industrial. Ya a nivel industrial son centrífugas tubulares las que se suelen utilizar para la operación del descremado. El descremado como tal también se puede utilizar en el suero y que se obtiene del procesamiento del queso. También pueden ser descremados para recuperar esa grasa que no fue atrapada en el proceso del cual proviene.
Y este proceso de descremado se basa en la diferencia de gravedad específica entre la leche y la crema de 0.93 para la grasa y 1.035 para la leche. La pasteurización como tal se define como un tratamiento térmico que tiene como principal objetivo la destrucción de microorganismos patógenos que puedan estar presentes, en este caso en la leche, reduciendo estos hasta un nivel aceptable. La efectividad de la pasteurización va a depender de la temperatura aplicada al producto, el tiempo de aplicación de la temperatura de pasteurización, que se le conoce como tiempo de retención, y la cantidad y tipo de microorganismos presentes en el producto, que se recibe el nombre de carga microbiana inicial. Para definir la temperatura de pasteurización, inicialmente se consideró como referencia la temperatura de destrucción de Mycobacterium tuberculosis, la cual acontece a aproximadamente 63 grados Celsius por un tiempo de 10 minutos. En el caso de nuestro contexto actual, existen varias combinaciones de temperatura y tiempo de exposición, según el método de pasteurización y el tipo de producto, basados en la destrucción del microorganismo de Coxiella burnetii. Bien, en la siguiente tabla se puede observar los tiempos requeridos para la destrucción de microorganismos a diferentes temperaturas. Obsérvase que en el caso de Mycobacterium tuberculosis, a una temperatura de 60 grados Celsius requiere entre 900 a 1200 segundos. A una temperatura de 65 grados va a requerir en torno de 120 segundos. O sea, al aumentar la temperatura requieren de menos tiempo de tratamiento térmico. Existen diferentes métodos de pasteurización. Existe pasteurización lenta o discontinua. Esta consiste en calentar la leche a una temperatura de aproximadamente 62.8 grados Celsius durante 30 minutos como mínimo en un equipo adecuado y correctamente operado y higienizado. En este método la leche es calentada en tanques, es usada en pequeñas plantas y especialmente en la pasteurización de subproductos. La pasteurización lenta aplicada a diferentes productos, en el caso de que sea leche homogenizada, anda en torno de 62.8 grados Celsius por un tiempo de 30 minutos. Para la leche descremada está lo mismo. Para la leche con chocolate ya aumenta a una temperatura de 71.1 por 30 minutos, la crema de 65.5 grados Celsius también por 30 minutos, las mezclas para helados de 71.1 por 30 minutos y la leche que va a ser sometida a acidificación a una temperatura de 82.2 grados Celsius por 30 minutos. Ya para la pasteurización continua se le conoce como pasteurización a temperatura alta por tiempo corto. De sus siglas en inglés también se conoce como HTST, de High Temperature Short Time. Consiste en calentar la leche a temperaturas entre 72 y 74 grados Celsius durante 15 segundos como mínimo en un equipo adecuado y correctamente operado. En los procesos de pasteurización rápida, lo que se va a requerir son tiempos más cortos y temperaturas mayores. En este caso, la leche homogenizada requiere unas temperaturas de 73.85 grados Celsius por 15 segundos. La leche descremada, el mismo rango. La leche con chocolate, la crema y la mezcla para helados van a requerir mayores temperaturas y por más tiempo. Una planta de pasteurización como la mostrada en la figura debe de tener un depósito regulador de entrada como el que aparece acá. Aquí está entrando la leche cruda, una bomba de impulsión de la leche, tiene que tener un pasteurizador de placa de 5 secciones, un equipo de calentamiento, además de eso una válvula de recirculación. Sería en este caso cuando la leche no alcance la temperatura de pasteurización deseada, además del panel y los elementos de control, tuberías y accesorios de unión en todos los componentes de la planta. Veamos este flujo. Tenemos la entrada entonces de la leche cruda que pasa al tanque de almacenamiento, luego es bombeada. La leche entonces pasa por un precalentamiento.
Vean que ese precalentamiento debe acondicionar la leche por lo menos a una temperatura en torno de los 55 grados para pasar a la temperatura adecuada de homogenización. Entonces, a esa temperatura entra el homogenizador, pasa por la reducción de tamaño de los glóbulos de grasa y luego entonces se impulsa nuevamente hacia el pasteurizador para comenzar su ciclo completo de intercambio de calor y conseguir entonces la temperatura de pasteurización. Para eso mismo ella se tiene que mantener por un tiempo determinado. Ahora bien, dentro del sistema como tal, o sea, la leche continúa hasta salir a la temperatura deseada de pasteurización, ya una leche más limpia y con condiciones adecuadas para el consumo. Observen en esta sección tenemos una fuente de vapor que está entrando para alimentación también en el sistema de pasteurización. Esos sistemas de calentamiento con utilización de vapor significará entonces que los pasteurizadores deben de tener como un auxiliar una caldera para la producción de ese vapor que va a estar utilizándose dentro del pasteurizador. La estandarización de la leche se realiza con la finalidad de graduar la mayoría de las veces el contenido de grasa que está presente en la misma a fin de alcanzar un contenido de grasa deseada. Hemos estudiado que según las especies o incluso entre las razas de ganado hay diferentes contenidos de grasa en las leches y consecuentemente se pretende llegar a un determinado porcentaje. Si fuese por ejemplo leche entera, debería de mantenerse en un porcentaje de 3.5%. Para conseguir esto, la leche debe de estandarizarse. Uno de los métodos aplicados es a través del método de Pearson, aunque también se puede hacer por un balance de materia, como ya hemos estudiado en asignaturas previas. Para estudiar el principio de estandarización, veamos lo siguiente. Tenemos 100 kilogramos de leche al 4% de grasa, que es la que vamos a someter a un proceso de descremado. En la centrífuga de descremado graduamos la centrífuga para obtener una nata o crema al 40% de contenido de grasa y en esa proporción obtendríamos 9.9 kilogramos de crema. En la otra línea obtendríamos una leche descremada. Vamos a considerar que es descremada porque tiene un contenido de grasa de apenas 0.05%. Eso es una leche totalmente descremada y la corriente en masa tiene aproximadamente 90.1 kilogramos. Ahora, si lo que pretendemos es obtener una leche entera al 3%, necesitamos agregar grasa a esta leche descremada para graduar ese contenido de grasa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos adicionando una fracción de nata. En este caso podemos utilizar nata al 40% de contenido de grasa, aproximadamente una masa de 7.2 kilogramos. Esos 7.2 kilogramos adicionados con los 90.1 me da 97.3 kilogramos de leche con un contenido de grasa del 3%. Y nos sobran 2.7 kilogramos de nata al 40%, que es una nata estandarizada sobrante. Y aquí arriba tenemos una leche estandarizada al 3% de contenido de grasa, que consideraríamos como una leche entera. Sobre el ejemplo de estandarización vamos a estudiar esta parte. ¿Cuántas libras de crema al 20% de grasa son necesarias para subir el porcentaje de grasa de 1000 libras de leche 3.5% para 5% de grasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos dos materias primas, la grasa a 20% y leche a 3.5%. Esto se podría introducir a un mezclador y obtener entonces una leche con un contenido de grasa al 5%, o sea, aumentarle el contenido de grasa a la leche de 3.5 para 5%, representándolo en un esquema
tenemos entonces el tanque mezclador. Ese tanque mezclador entraría una corriente que denominaríamos corriente A, que corresponde al contenido de la crema al 20% de grasa. Una corriente B, que sería la leche al 3.5% de grasa. Y tendríamos un producto C, que tendría el 5% de grasa. Aplicando el cuadrado de Pearson, se colocan de este lado los productos de la entrada al equipo, colocando aquel que posee el mayor contenido de grasa a este lado. En este caso, la crema con el 20% de grasa ubicada en este lado. La leche con 3.5% de grasa también a este lado. Seguidamente, en el centro se coloca el producto que se desea obtener, es decir, la leche con 5% de grasa. Ahora procedemos a hacer sustracciones. De A menos C, la diferencia me va a dar entonces un módulo de diferencia de 20 menos 5 igual a 15. Lo ponemos encerrados en absoluto para que dé positivo. Luego, de B menos C, vamos a obtener entonces el módulo de diferencia de B menos C, 3.5 menos 5 igual a 1.5. Ahora, ¿qué significan estos valores? Que necesitamos 1.5 libras de crema al 20% para estandarizar 15 libras de leche de 3.5% de grasa para obtener 16.5 libras de leche al 5% de grasa. De los resultados anteriores, aplicando regla de 3, entonces para las 1.5 libras de crema al 20%, se requerían mezclarse con 15 libras de leche al 3.5%. Ahora, ¿cuántas libras de crema se requieren para mezclarse con las 1000 libras de leche al 3.5%, que era lo que nos preguntaba el ejercicio? Entonces, para esa parte, entonces aplicamos la regla de 3, ¿verdad? Hacemos la cruz, la X, y nos queda entonces que X libras de crema van a ser igual a 1.5 libras de crema, ¿cierto? Multiplicadas por las 1000 libras de leche, entre las 15 libras de leche al 3.5%, lo que nos daría entonces un total de 100 libras de crema al 20%, que se van a mezclar entonces con las 1000 libras de leche para obtener 1100 libras de leche al 5%. La homogenización es una operación en la cual los glóbulos de grasa de la leche se dispersan mecánicamente para hacer una emulsión más estable entre la grasa y la leche descremada y demorar la línea de separación, o que aparezca esa línea de separación entre la crema y la leche envasada, de manera tal que en un término de 48 horas a una temperatura de 7 grados Celsius, en nuestra cajita de leche no vamos a visualizar una separación entre la crema y la leche descremada. Observen en la figura, en la leche que no ha pasado por un proceso de reducción de tamaño de los glóbulos de grasa, que se observan grandes glóbulos de grasa acompañados de unos más pequeños. Cuando esta leche se lleva entonces al homogenizador, vamos a tener, como se observa en la segunda figura, donde ya hay un tamaño más homogéneo de los glóbulos de grasa y también más pequeños comparados con los que estaban inicialmente. ¿Para qué productos aplicamos la homogenización? Este tratamiento puede ser aplicado a la leche, cremas, mezclas para helados, yogur o para quesos. Solo que cuando el homogenizado se lleva a cabo después de la pasteurización, debe ser cuidadosamente desinfectado para evitar una contaminación del producto pasteurizado. Por eso lo que se recomienda es que
en el equipo de pasteurización se haga un precalentamiento, seguidamente se desvíe hacia la homogenizadora, se haga la homogenización y retorne el producto a un proceso de pasteurización al tiempo y temperatura necesarios para alcanzar entonces una eliminación de carga microbiana. Si ustedes observan en la figura, se ve un glóbulo de grasa que está pasando a través de una rejilla. Estamos hablando de un proceso a alta presión. Ese glóbulo de grasa puede tener un diámetro de aproximadamente 1 milímetro. Cuando se pasa a alta presión a través de la rejilla, pasa por un proceso de reducción de tamaño. En la reducción de tamaño, el glóbulo de grasa de la leche puede tener entonces un diámetro de aproximadamente entre 0.8 a 3 micrómetros. Y están con una nueva membrana integrada, principalmente por caseína hidrolizada. ¿Qué pasa en la leche si no hay un proceso de homogenización? Pues bien, en la primera figura observamos leche cruda que está con glóbulos de grasa mayores y glóbulos de grasa de un tamaño más pequeños. Lo que sucede es que va ocurriendo una agrupación de los glóbulos de grasa hasta formar un flóculo. Este flóculo, entonces, por diferencia de densidad, se va acumulando en la superficie de la leche, formando lo que nosotros conocemos como nata. Una de las preguntas que necesitamos responder ahora es: ¿qué parámetros necesitamos controlar para llevar a cabo un proceso de homogenización adecuado? Pues bien, uno de los parámetros es la temperatura. La temperatura no debe de ser menor a los 55 grados. Y esto se debe a que a bajas temperaturas ocurre una cristalización de los glóbulos de grasa y esto puede generar que el proceso de homogenización sea menos eficiente. Lo otro es: la homogenización le da un mayor cuerpo a la leche y aumenta la viscosidad de esta de 1.3 veces. Este aumento en la viscosidad también me trae como consecuencia la activación de enzimas, como en el caso de las lipasas, por consecuencia de la agitación a la que es sometida el producto lácteo. Además de eso, hay una consecuencia de la homogenización que es una mayor opacidad a la leche y la leche parece más blanca debido a que hay una distribución del número de partículas en la leche. Otro parámetro a controlar en el proceso de homogenización es la presión, la cual debe de oscilar en torno de 25 megapascales. Como hemos visto, la homogenización tiene como objetivo reducir el diámetro de los glóbulos de grasa de la leche y evitar que haya una separación de la crema por la acción de la gravedad. En pocas palabras, el proceso consiste en aplicar una presión alta a la leche, lo que la fuerza a pasar por un canal estrecho, como se puede observar en la figura, y esto acaba rompiendo los glóbulos de grasa. Ese proceso le va a dar una mayor estabilidad a la emulsión de la grasa y evita que vaya a ocurrir una formación de flóculos o coágulos de grasa, y al mismo tiempo que se pueda visualizar una separación de la grasa. Entonces, el homogenizador como tal es una bomba de pistones, como el observado en la figura, con una o dos válvulas de tornillo para subir la presión a la cual el producto será sometido. El homogenizador va a constar entonces de un motor eléctrico, la cámara de engranajes, un rotor y el eje del motor, además de la cabeza o el bloque de acero inoxidable del homogenizador. En la figura se puede observar el producto que está entrando sin homogenizar, que es sometido a una alta presión y luego entonces se da la reducción de tamaño de los glóbulos de grasa.